allá. Transformaciones isométricas. Ahí como dice, las transformaciones isométricas son cambios de posición u orientación de una determinada figura que no alteran ni la forma ni el tamaño de esta, ¿ya? Son cambios de posición de una figura que no lo altera, ni el tamaño ni la forma. Estas transformaciones son clasificadas en tres tipos. Tenemos la traslación, la rotación y la reflexión, que es, o isometría en algunos libros sale. En general, las transformaciones geométricas permiten crear una figura a partir de otra dada, ¿ya? Tenemos las características de las transformaciones. Característica. La primera, las transformaciones isométricas se producen cuando se conservan las magnitudes de los segmentos y los ángulos de la figura original y la transformada. O sea, queda en pocas palabras lo que se decía anteriormente, que es un cambio de movimiento manteniendo el tamaño y la forma. Y al mantener el tamaño y la forma, estamos manteniendo la misma longitud de los lados y la misma apertura de los ángulos. Tenemos que en este tipo de transformación no se altera ni la forma ni el tamaño de la figura. Son congruentes. Ya. Como dice ahí, yo creo que ya todo esto es 100%. Ya no, hijo. Ya. Jugar. Luis, está sin silenciado, audio. Luis. Ahí sí. Perdón. Al hacer estos cambios, al mover estas figuras, al no cambiarse el tamaño ni la forma, automáticamente se generan figuras congruentes, ¿ya? Entonces, como dice bien ahí, solamente se cambia un cambio de posición nomás. Tercera característica dice que la isometría hace referencia a la igualdad, es decir, las figuras geométricas serán isométricas si poseen la misma forma y tamaño, ¿ya? Finalmente, en las transformaciones isométricas, lo único que se puede observar es un cambio de posición en el plano, ocurre en un movimiento rígido, gracias a la cual esta figura pasa por una posición inicial a una final. Esta figura llamada es homóloga o semejante a la original. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estas cuatro características redundan en lo mismo, que al momento de hacer este cambio de posición no se altera su forma ni tamaño y se mantiene isométrico. O sea, se mantiene congruentes. ¿Ya? Entonces tenemos la primera transformación que es por traslación. Dice ahí, son aquellas isometrías que permiten desplazar en líneas rectas los puntos del plano en una dirección y distancia determinada. ¿Ya? Dice, cuando una figura se transforma por traslación, esta no cambia su orientación con relación a la posición inicial, ni tampoco pierde sus medidas internas y la medida de sus ángulos y lados. Entonces, la traslación simplemente es la figura, como muestra la imagen, donde solamente se mueve a través de un vector. Ese vector es la que le da la dirección y qué tanto se desplaza. Por eso dice se desplaza en línea recta. Ese vector es cuánto se desplaza esta figura. Es bien importante aquí que dice que no cambia su orientación. Por ejemplo, aquí en la figura, si no sé, en el triángulo ABC, el A está arriba, al moverse, al desplazarse, el A sigue manteniéndose arriba, queda como A'. El B, que está abajito a la izquierda, lo mismo, al desplazarse queda tal cual. No cambia de posición, ya no cambia la orientación. Aquí lo podemos ver en un barquito. Si se dan cuenta, sigue manteniendo los colores. Como dice la misma palabra, se traslada. Esta figura se trasladó. Se usó una traslación. Todos los puntos de la figura se trasladan. La misma dirección, ¿sí? Y la misma magnitud. ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento? En el chat no, pero quisiera hacer un alcance con respecto a la traslación. Los movimientos de una figura trasladada son horizontales y verticales, estudiantes. Se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, manteniendo su forma. Ya es como cuando uno se mueve en el ajedrez. Claro. Todos los movimientos del ajedrez son traslaciones.
Eso, profesor. Gracias, profe. Ya, tenemos el de por rotación, las isometrías por rotación. Dicen que son aquellas isometrías que permiten a la figura girar todos los puntos de un plano. Cada punto gira siguiendo un arco que tiene un ángulo constante y un punto fijo, ¿sí? Que es el centro de giro determinado. Dice, es decir, toda rotación va a estar definida por su centro de rotación y un ángulo de giro. Cuando una figura se transforma por rotación, mantiene la medida de sus ángulos y lados. O sea, cuando rotamos una figura, a diferencia del otro, aquí sí estamos cambiando la orientación. Aquí ya la estamos moviendo. Y aparte, lo que se diferencia a lo de traslación, que la traslación se mueve a través de un vector, de una recta. Acá se mueve a través de un ángulo y un punto en donde se genera esta rotación. Por ejemplo, aquí en la figura estamos viendo que este triangulito azul se está rotando hacia arriba, o sea, eso es lo otro, que se rota hacia la derecha o se rota hacia la izquierda. Se llama, en algunos libros dicen sentido horario, porque va en el sentido horario a las manillas del reloj, o antihorario, que sería hacia la izquierda. Si se pueden ver aquí, dice que se hizo una rotación de 90 grados. Este lado que está acá, lo voy a marcar aquí, este lado, este segmento que está aquí, se trasladó 90 grados en sentido horario. Entonces, 90 grados hacia arriba y queda aquí. Ahora, si se dan cuenta, ¿dónde veo esos 90 grados? Si se fijan aquí, está el ángulo recto. Por ejemplo, si este era, no sé, Z y el de abajo era Y, el Z sube y queda aquí arriba, y este queda Y. El X se mantiene. ¿Por qué se mantiene el X? Porque aquí está el punto de rotación. Siempre cuando nos vemos enfrentados a una rotación de una figura plana, el problema nos dice, se rota tanta cantidad de grados en sentido horario o antihorario en el punto tanto, o en el centro tanto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Quisiera hacer un alcance, profesor. Díganos más, profe. Chiquillos, si el enunciado no indica si la rotación es en el sentido del horario o en el antihorario, será antihorario. Si el enunciado dice rote esta figura en 90 grados, usted lo va a rotar hacia la izquierda en este caso. Siempre a la izquierda. ¿Ya? Siempre hacia la izquierda. Eso es importante hacerlo en casa, a menos que el enunciado indique lo contrario. ¿Ya? Y por lo general cuando uno transforma una figura, le coloca a la figura rotada un pequeño apóstrofe, una comita arriba de la letra. ¿Ya? Sí. Eso, profesor. Eso me faltó, lo colocan las comitas. El I' y el Z'. Y si vemos, por ejemplo, la medida del barquito, el mismo barquito, como dice el profe aquí, el sentido es antihorario, tenemos la figura original, y se rotó 90 grados, o sea, 70 grados en un punto que está fuera del barquito, que está fuera de la figura en sí. Entonces se rotó en base a ese punto, como centro de rotación, hacia arriba, porque es antihorario, y queda de esa forma. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? En el chat nada, profesor, hasta ahora. Ya. ¿Profe? Dígame. ¿Siempre se nos va a informar el tema de la rotación si va a ser horario o antihorario? Ahí, como decía el profe, no siempre, pero son re pocos los casos que no lo nombran. Son muy pocos esos casos. Pero sí, por lo general lo dicen. O simplemente, como estamos hablando en contexto PTU, de repente puede que los problemas te salgan una imagen. Y ahí tú haces referencia a la imagen. ¿Sí? No creo que haya mayor complicación con eso, de que salga o no salga. Ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. Gracias, dice Constanza. Ya. Y finalmente tenemos por reflexión o simetría, que dice, son aquellas transformaciones que invierten los puntos y figuras del plano. Esta inversión puede ser con respecto a un punto o también puede ser con respecto a una recta. ¿Ya? Aquí ya en lo que es reflexión y simetría, o simetría, ya no aparece, o sea, aquí aparecen las dos cosas, un punto y una recta, o una o la otra. Dice, en otras palabras, en este punto de transformación, cada punto de la figura original
se asocia a otro punto, ¿sí? Imagen de la figura homóloga, de tal forma que el punto de su imagen se encuentra a la misma distancia de la recta llamada eje de simetría. Ya. Aquí cuando tenemos esta transformación por reflexión vamos a encontrarnos con dos casos chiquillos para centralizar la idea. El primero es cuando es a través de un punto. Muchos lo ven, muchos lo recuerdan cuando vimos el tema ¿cómo se llama? Es parecido al tema de la homotesia, es parecido, ¿ya? Que va a través de un punto. Si esta transformación es a través de un punto, cambia toda la dirección. Miren, si el C estaba mucho más alejado, por ejemplo aquí el triángulo azul, que es la figura principal, el C está mucho más alejado, a través del punto va a quedar en la figura más alejado. Lo mismo que en el B y en el A. Ahora, ¿cómo veo? Por ejemplo, si de aquí, del punto B a el centro O, no sé, hay una cantidad de 3 magnitudes, entonces del O al B' será esa misma cantidad de 3 magnitudes. Por ejemplo, si del C al O hay una magnitud de, no sé, 6 unidades, del O al C, 6 unidades. Siempre manteniendo la misma distancia, como lo decía en la característica anterior. Y bueno, y lo mismo pasaría en el A. No sé, por ejemplo, no sé si acá del A al O hay 2 magnitudes, del O a la prima hay 2 magnitudes. Siempre manteniendo la misma distancia, si es a través de un punto. Y también Eso, podemos tener... profesor, Dígame. disculpe, eso a una homotesia de razón menos 1. Equivale a una simetría puntual. Sí. Para los que se acuerdan, cuando hicimos, ¿se acuerdan? Yo estoy seguro que se acuerdan cuando hicimos la homotesia en el patio. Bueno, al menos el A, lo que ahora el cuarto A lo hicimos con tiza en el patio, y el B y el C creo que tuvieron la opción de hacerlo en un papelógrafo o en el patio también. Ya, si es a través de un eje, si es a través de un eje o una recta, esta famosa simetría, esto asócienlo a un espejo. Si se dan cuenta, este es totalmente diferente a lo que es traslación, porque miren, si yo me reflejo en un espejo, por ejemplo, si está este puntito aquí, y este puntito está a una unidad del espejo, pongámosle ya metro, está a 1 metro del espejo, entonces en el reflejo, también ese puntito reflejado va a estar a 1 metro de distancia, ¿sí? Se toma las mismas dimensiones. Entonces, por ejemplo, y lo otro, pues, cambia el sentido. Pues. Si el color amarillo está adelante frente al espejo, lo que primero que se va a ver es el color amarillo frente al espejo. ¿Sí? Cambia todo el sentido. ¿Ya? Es lo mismo, tiene la misma distancia de magnitud. Por ejemplo, no sé, pues si desde este punto hay 3 metros hasta el espejo, entonces del espejo al reflejo hay 3 metros. ¿Sí? De magnitud. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, una figura ya más de, como en un plano, por decirlo así. Tenemos a través de un eje, que toma la misma distancia. Ya, y nos vamos a los problemitas. Tenemos aquí el primero. Voy a cambiar esto hacia abajo para tener espacio. Dice, si en el plano de coordenadas cartesianas el cuadrado A, B y C tiene los vértices A 1,1, B 3,1, ya. Entonces aquí siempre se aconseja dibujarlo. Siempre se aconseja dibujar el plano cartesiano para saber más o menos dónde podría estar esta famosa figura. Tenemos el punto A 1,1, tenemos el punto A ahí, el punto B 3,1, 1, 2, 3, el punto B, el punto C 3,3, aquí, punto C, y el punto D 1,3, aquí. Aquí tenemos nuestro famoso rectángulo. Voy a cambiar el color. Cambiar esto. No sé dónde dejar esto. Ya voy a cambiar el color. Ahí tengo mi famoso rectángulo.
¿Es idea mía o se nos cayó el profesor Luis? Sí, profe, se cayó. Chuta, que fome. Bien, vamos a esperar a que se nos conecte, pero dejo el espacio abierto para saber si es que a alguno de ustedes le queda alguna duda con respecto a las definiciones de transformaciones isométricas. ¿Mm? ¿No por ahora? Bien, esa es una temática que ahora se trabaja en octavo básico de estudiantes, pero la PPU considera temática desde séptimo hasta hasta segundo medio, tengo entendido. Más una pequeña modificación en el plan para terceros y cuartos medios. Bien, voy a llamar mientras al profesor Luis, Miss Janet, Carola, algo que informar mientras tanto, profesor Carlos. Aquí podríamos, espérame que estoy sin imagen. Ahí sí. Yo nada. Estoy pasando Ya. asistencia, por eso no hablo. Les había pedido que pusieran atención en los conceptos, ¿cierto? Entonces, repasamos homólogo, isométrica y los conceptos de traslación, rotación, reflexión o simetría, ¿ya? Esos tienen que estar súper claritos. Si quieren los anotan. Homólogo, ¿qué significa? ¿Qué significa isométrico? ¿Qué significa traslación? Y aquí los profes hicieron el concepto y algunos ejemplos, ¿ya? Rotación. ¿Y qué significa reflexión o simetría? ¿Ya? Cuando uno trabaja los conceptos, chiquillos, tiene que tratar de explicarlo, y yo les pedía que trataran de explicarlo a niños de 10 años. Entonces uno, al hacerlo a la explicación más sencilla, es más fácil también para uno entenderlo. ¿Ya? El profesor Luis ha vuelto. ¿Ya? Así que le dejamos hasta ahí. Sí, bueno, más allá no pasa la publicación de los videos. Pero en tu aula virtual, en tu sala virtual de clases en Edmodo, apenas el profesor lo suba, lo va a publicar en el muro. Profesor Luis, ¿qué le pasó? Lo echamos de menos. No sé, conecté el cargador al enchufe, pero creo que algo le pasó al enchufe que no cargó, se apagó el computador. Llegó y se apagó nomás. Ya, ya, entonces como le decía anteriormente, es bueno que dibujen la figura en el plano para que se hagan una idea más o menos por dónde está la figura. Y me dice que se traslada en dirección al vector 7,-5, ¿ya? Entonces la imagen de A, solamente me están preguntando dónde va a quedar la imagen de A. La imagen de A se refiere a dónde queda la traslación después del punto A, ¿ya? Oye, sí, no sé qué pasa con el... que se borra la... Ahí sí. Ya, entonces tenemos un vector que nos están dando, y al momento de que nos dan un vector, estamos hablando de traslación. Y de hecho ya nos están diciendo que es una traslación, porque se está trasladando. Tiene una dirección de 7 casillas a la derecha, porque estamos en sentido de este X, Y. Entonces, 7 casillas a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque estamos sumando 7 y vamos a bajar 5 casillas hacia abajo, porque estamos restando con respecto a los números de Y. Ahora, entonces, más o menos, la dirección va a ir hacia allá y después vamos a bajar. Eso es lo que va a pasar con el rectángulo. Para no ir haciéndolo, da uno, y como estamos en PTU, cuando me dan una traslación con un vector, ustedes simplemente tienen que sumar las coordenadas. Si aquí solamente me están pidiendo la imagen de A, yo voy a tomar el punto A, que vale 1,1, y le voy a sumar el vector. Le voy a sumar el famoso vector, que vamos a hacerle el movimiento solamente a ese puntito, que es 7,-5. Lo sumo, me va a dar 8, me va a dar el A', la imagen de A. 8, 7 más 1, 8, y 1 menos 5 me da -4. Entonces va a estar la traslación en 8, cuando aquí el X vale 8, y el Y vale -4. Entonces por aquí va a estar el famoso A. ¿Sí? Y lo mismo si me preguntan por todos los puntos, lo mismo, solamente le sumo el vector. Entonces en este caso sería la alternativa D. No sé si hay alguna pregunta, profe. ¿Te escuchan, no?
Hasta el momento no hay preguntas.